los límites de la productividad. En esta campaña, entra una nueva era de excelencia en trigo. Animate a probar lo nuevo. Apostá a la genética más avanzada, con soluciones personalizadas para potenciar tu productividad. Elegí las variedades de Neogen, un nuevo horizonte en semillas. Accede a nuestros lanzamientos en trigo a través de www.sembraevolucion.com.ar. Seguiremos juntos a través del tiempo. Mientras te cebo el primer mate, les voy a tratar de contar la primera de las 5 Dame cosas. que yo cebo. ¿Te parece? Sí, Pero me puedo. parece. No, me parece que. Me tenés poca fe. Y está bien. No te la tengo verdad. poca fe, te tengo respeto como conductora. Pásame el mate. Bien. Muy Excelente. bien. Entonces todo tuyo. ¿Saben por dónde voy a arrancar? Así como quien dice mucho ruido pero pocas nueces, mucho Bien. trigo pero pocos dólares. Ah, ya. Ah, ya. Una noticia compleja, sobre todo en los ojos del equipo económico, pero hay que decirlo. Nosotros acá venimos hablando de una super cosecha de trigo que ya se está dando, se está levantando el trigo en el sudeste bonaerense y todas las bolsas hablan de más de 27 millones de toneladas de trigo. Así que una buena noticia, súper récord absoluto. El récord anterior era de poco más de 23 o 24, le tocó a Alberto Fernández, así que está más que superado ese récord este año. El trigo es el famoso por traer los dólares de alivio durante el verano, pero todo hace suponer que este verano va a ser un poquito más flojo en ese sentido. En realidad acá ya lo venimos diciendo. Cuando yo les decía, me fui a recorrer lotes de trigo, hablaba con productores y sí, es una súper campaña, sí son súper rendimientos, pero no es un súper negocio. Bueno, tampoco va a ser un súper negocio en términos de liquidación de divisas, que es algo que siempre se mira, sobre todo, insisto, el trigo está muy mirado en los veranos, por esos dólares alivio que suele traer. Bueno, este año va a ser flojo, ¿por qué? Y lo confirman esta semana economistas de Hieral, que me parece interesante porque vienen a confirmar lo que de alguna manera venimos ya intuyendo. Los precios internacionales están bajos. Acá ya se los venimos contando. Los principales países productores de trigo tienen mucho cereal. Argentina mete ahora una super cosecha, por ende está sobreofertado el mercado, oferta y demanda. Ya saben, el precio baja. Tanto que, aunque la exportación va a crecer mucho, miraba datos, y los economistas de Hieral hablan de que la exportación de trigo va a crecer casi 40%. Es un montón, pero solo va a traer 500 millones de dólares más que el año pasado. En la era Alberto Fernández, que yo les decía, ese récord anterior, con mucha menos producción, pero con mucho mejor precio, entraron 4.700 millones de dólares. Ahora, con mucha más producción, insisto, van a entrar 3.500 millones de dólares este verano. Y acá es donde digo que vamos a prepararnos para escuchar mucho reclamo de, eliminame las retenciones al trigo. El gobierno, recordamos, ya las bajó de 9,5 a 7,5 para el trigo y para la cebada hace muy poquito, pero insisto con que vamos a escuchar mucho este pedido porque es lo que le puede cambiar el número a un productor en una temporada de precios muy bajos. Al productor que no se pueda guardar, sobre todo ese trigo, le va a cambiar la ecuación, y al que se lo guarde también, eliminarle retenciones al trigo, que tiene un impacto fiscal, la verdad, bastante moderado, y que en vistas de lo que ha logrado el gobierno con la aprobación del presupuesto tal como lo impulsó, bueno, podría ser una posibilidad y supongo que esperanza a varios. Pero en definitiva, lejos de los booms de dólares que siempre se esperan cuando hablamos de una cosecha récord, esta vez el trigo va a traer un poco más de dólares, pero no le hace nada de honor a la cantidad de trigo que se está cosechando en la Argentina por un problema de precios internacionales bajos, básicamente. A la segunda, cada tanto le pongo títulos random a las notas, a las noticias de las 5 cosas. A esta le puse otra vez sopa. Pero no es sopa, es otra vez leche. Hace rato que no hablábamos de señales de alerta en los tambos, que siempre está asociado a la palabra crisis. Me acordaba de un entrenos, no sé si estará en la carpetita de hoy. Me acordaba de un entrenos en el que vos explicabas por qué tambo y crisis casi siempre iban en la misma oración. Bueno, afortunadamente eso hace un tiempo dejó de pasar. A principios del 2024 los tambos, y después del desastre de precios que había generado la mecánica que había propuesto Sergio Massa, ¿se acuerdan? Con $200, dólar maíz, dólar agro, dólar soja, le cambiaba el precio de los insumos, la inflación corría aceleradísima y entonces el precio de los lácteos también. Bueno, después de todo ese quilombo, a principios del 2024... los productores de leche empezaron a poder estabilizar sus cuentas y empezaron a ver números positivos. Y eso se sostuvo
casi hasta la segunda mitad del 2025. Ahí empezó a flaquear de nuevo. Hay un informe que hace el OCLA, una especie de balance de año, justamente, que empieza a traer alertas porque hoy, sobre todo para los tambos chicos y medianos, otra vez hay problemas de rentabilidad. O sea, hay otra vez indicadores en rojo, indicadores de márgenes de rentabilidad en rojo. ¿Por qué? Porque la leche no sube de precio en la góndola al ritmo de la inflación. Más allá de que la inflación bajó muchísimo, la leche todavía no alcanza el ritmo de la inflación en los precios de góndola. Los productores no están recibiendo mucho mejor precio y los costos de los productores sí van aumentando. Inclusive algunos a un poco más de ritmo que la propia inflación. Así que octubre, noviembre ya fueron meses complejos. En diciembre se está copiando bastante esa dinámica. Insisto, esos son los motivos. Y ya acumula 3 meses bastante complejos, sobre todo para los tambos chicos. Lo que alerta este informe es que otra vez los tambos chicos y medianos quedan ahí un poco en el borde, que los tambos grandes no están teniendo ese problema específicamente, todavía al menos, pero sí que los tambos chicos, los de 1.700 litros de producción diaria, por ejemplo, vuelven a preguntarse cómo van a hacer para sostener la producción, para que no baje el nivel de producción, porque otra vez el número no da. Así que veremos cómo pasa en el verano y de qué estaremos hablando en febrero del año que viene. Tercera cosa. Esta semana me parece que algunos productores mendocinos brindaron, y no específicamente por la Navidad, no fue por el nacimiento del niño Jesús, sino porque recibieron una buena noticia. Hacemos un rápido recap de lo que pasaba. Sturzenegger viene impulsando desregulaciones en la industria del vino este año, sobre todo en los últimos meses, pero algunas fueron muy, muy resistidas por el propio sector vitivinícola. Una es la eliminación del certificado de ingreso de uva. Sofi lo contó muy bien acá, es un tema burocrático, pero que en su momento trajo discordia con Sturzenegger porque los productores, varias instituciones de productores juntas, habían ido a la justicia con un amparo, y la novedad es que esta semana el Juzgado Federal 2, que está a cargo de Pablo Oscar Quirós, hizo lugar a esa cautelar de los productores, devolvió la vigencia de ese registro, de ese certificado, por al menos 5 meses en adelante. El juez dijo que de alguna manera esto podía poner en peligro la vendimia, que ya está prácticamente al caer, y que los productores entonces podían quedar desprotegidos ante las bodegas. Por eso se dio que es un nuevo revés judicial para una de las últimas desregulaciones de Sturzenegger en materia agropecuaria, que fue la de la industria vitivinícola. Cuarta cosa, es un breve adelanto, le puse confianzudos. Bien. Porque estamos a 2 años de que haya arrancado el gobierno de Milei y este es el momento de mayor confianza de los productores agropecuarios, al menos según la medición que hace cada 3 meses la Universidad Austral. Desde septiembre ahora creció 30% la confianza en el medio de las reformas, en el medio primero el triunfo electoral, de post-septiembre, y ese susto que significó para muchos en el agro la elección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a partir de entonces el triunfo electoral de octubre, el impulso de las reformas del gobierno, pueden ser algunos de los disparadores, y en un rato se lo vamos a preguntar a alguien del Austral, pueden ser unos de los disparadores para que el agro esté en su pico, en su prime, como dicen los chicos. Su peak performance moment. Eso, de confianza en el gobierno y en la Argentina. Ahora sí, y esto hace rato no pasaba, la mitad de los productores dice que mejoró la situación financiera, le están poniendo fichas, hay esperanza y expectativa de acá a un año por la buena cosecha que se espera, por los buenos precios de la ganadería. Aún, a pesar de eso, hay un 40%, casi un 40%, que admite que no va a invertir por ahora y se lo adjudica directamente a las tasas. Y sí, el 95% está viendo con buenos ojos el acuerdo comercial con Estados Unidos y cree que va a traer buenas noticias para el campo. Sobre Milei directamente, ¿qué dice esta encuesta a productores agropecuarios? Que les pregunta lisa y llanamente si Milei cumplió con las expectativas. 65% considera que sí, que Milei cumplió con las expectativas, 25% dice que está debajo de las expectativas, 10% cree que las superó, y aún así casi el 65% también piensa que todavía es una amenaza fuerte para el 2027 la vuelta del populismo. Esos son los datos que trae esta última encuesta de la Universidad Austral, de la que en un ratito vamos a hablar con alguien de la propia universidad. 5, ¿puedo hacer 6 hoy? Sí, te lo permito. Gracias, Sofi. 5. Carne con luces y sombras. La exportación de carne vacuna, también lo charlábamos hace algunas semanas, lo venimos alertando. Cierra un 2025, ¿por qué digo con luces y sombras? Porque por un lado las buenas, las luces.
Hasta noviembre la carne trajo el mayor ingreso de divisas desde que hay registro. O sea, nunca la carne había traído tantos dólares en la historia. Bien, 3.500 millones de dólares. Lo mismo que va a traer el trigo. Es casi un 30% más de lo que traía la carne el año pasado. Así que esa es una buena noticia y ahí vienen las luces. Las sombras tienen que ver con que en realidad se exportó menos carne que el año pasado, casi un 8% menos, pero entraron más dólares porque vino con mejores precios. El mundo está pagando más por la carne vacuna argentina. Eso compensó y hasta superó la falta que generó la baja de cantidad de carne exportada, de carne vacuna estamos hablando. De todas maneras, y acá lo venimos contando, el fin de año viene bastante flojo para la exportación. Ya noviembre cayó respecto de octubre, en diciembre se está exportando poco. Hay plantas que, como adelantamos acá, paralizaron la faena antes de tiempo, antes del periodo de entre fiestas, que es cuando es habitual, y se lo adjudican a un precio de la hacienda alto, claramente. Por ende sus costos se ponen altos, hay buena demanda en el consumo interno, sigue subiendo el consumo, siempre con la comparación de la caída histórica del año pasado, pero sigue subiendo. Le puso, insisto, los costos muy altos, los costos de producir muy altos a los frigoríficos exportadores que adelantaron vacaciones, que pararon la faena y que planean retomar, nos decía Mario Rabetino acá el sábado pasado, recién a mediados de enero. Así que por eso hablo de luces y sombras y de una exportación de carne de 2025 que en definitiva trajo más dólares que nunca, y supongo que esa es una buena noticia. La sexta bonus, vamos a poner bonus track, es una buena noticia que apareció en Provincia de Buenos Aires, que todavía tiene mucho de está por verse, pero no deja de ser una buena noticia. Después de un año como este, en el que nos cansamos de hablarles de inundaciones acá, hablamos mucho de inundaciones, sobre todo en el oeste y en el centro de la Provincia de Buenos Aires, bueno, afortunadamente, lo charlábamos con Oscar recién en el pase, algunas zonas ya empezaron a ver el agua bajar, se empezó a sembrar maíz. En otras áreas, estos días pasaba, por ejemplo, por Pehuajó, todavía es imposible, todavía hay mucha agua. Hay zonas de 9 de julio que también siguen muy complicadas, también hay zonas de Casares en esa situación, pero la buena, en este caso, es que el gobierno de Kicillof anunció que va a llamar por estos días a licitación del tramo 5 del Plan Maestro del Río Salado. ¿Por qué va a llamar a licitación? Porque el Banco Europeo de Inversiones le habilitó a Kicillof esta semana un préstamo, 138 millones de dólares, para avanzar con esa parte que hasta ahora, recordamos, no se habilitaba porque Nación no terminó esos 30 kilómetros del tramo 4 del Plan Maestro del Río Salado, pero ahora parece que se habilitó este crédito, este financiamiento internacional, a pesar de que Nación no haya terminado, quizás apalancado o basado en el anuncio, digo anuncio porque todavía está como en duda, de reactivación del tramo 4. ¿Se acuerdan que en plena crisis por la inundación hace algunos meses, el gobierno nacional anunciaba que reactivaba las obras del tramo 4, que esos 30 kilómetros que le corresponden a Nación, porque tiene parte Nación y parte provincia, pero provincia no podía avanzar con el tramo 5 mientras Nación no avanzara con el 4. Bueno, ahora parece que aunque Nación va lento, según los propios productores y las entidades, en la reactivación del tramo 4, provincia al menos ya consiguió los fondos para iniciar el tramo 5. Consiguió los fondos, tiene que llamar a licitación, va a ser todo un proceso en sí mismo, pero me parecía que era una buena noticia, sobre todo pensando en el futuro, porque el problema de esto es que nunca nadie pensó en el futuro y así nos encuentra. El futuro es hoy, fue este año, el futuro, y muchos productores y gente que vive en el campo, no solo productores, vieron las consecuencias de quienes nunca pensaron en el futuro o bien pensaban pero no les preocupaba mucho y estaban mucho más ocupados en la futura elección, que es mucho más cercana. Así que es interesante que al menos estén reactivando el tramo de Nación. Seguramente esto meterá un poco de presión para mover con el tramo 4, que insisto le corresponde al gobierno nacional, y ojalá que la provincia pueda licitar y empezar a hacer el tramo 5, porque sería el último tramo del Plan Maestro del Río Salado y de verdad cambiaría mucho la situación para esas zonas que hoy están complicadas, muy complicadas, o que han pasado un 2025 muy complicado. Amigos, hasta acá las 5 cosas que pasaron